Alan Matheson Turing, que fue posiblemente el más famoso de todos los pioneros y científicos iniciales de la computación y de las ciencias formales y de la base teórica de la moderna computación, famoso por creaciones como la máquina de Turing, publicó en el año 1950 para la revista Mind Computing Machinery and Intelligence, básicamente un análisis en donde más que un análisis matemático o formalizado es un análisis filosófico y teórico sobre qué hace y qué no hace a una máquina ser inteligente. Lo que Turing propone inicialmente es el test de Turing, que básicamente consiste en que una persona deberá poder conversar con dos entidades sin que se sepa exactamente qué son. Una de ellas será un computador y la otra de ellas será una persona. Si la persona en cuestión que está interactuando con estas dos entidades no puede definir con base en las respuestas o las preguntas que hace y a lo largo de la conversación que va teniendo con ella, no es capaz de definir cuál de ellas es un computador y cuál de ellas es una persona, se considera entonces que la máquina ha pasado el test de Turing y por ende la máquina es un ente inteligente. No necesariamente consciente, pero sí es un ente inteligente capaz de poder conversar y de mantener una abstracción inteligente con otros entes, en este caso la persona. En ese artículo, Turing tiene en cuenta unas 9 objeciones que se han hecho al respecto de este tipo de máquina. La primera de ellas es la falta de conciencia. Básicamente, Turing expresa que no es necesario que una máquina pueda expresar conciencia para poder razonar y ser inteligente o ser considerada inteligente. La segunda es la objeción teológica, que básicamente dice que por cuestiones religiosas la inteligencia es una capacidad que solo los seres humanos poseen. Sin embargo, el mismo Turing discrimina esto, básicamente haciendo énfasis en que esto no es así en todas las religiones. Algunas religiones considerarán que no es necesaria una creación suprema, romper o salirse de alguna regla. Y finalmente, el argumento de los perceptores. Resulta que nosotros tenemos una enorme cantidad de sensores a lo largo de nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestros ojos, la vista, el gusto, etc. Sin embargo, el argumento dice que como las máquinas no cuentan con un sentido extra, con esta serie de sentidos, no pueden pensar. Sin embargo, aquí viene un argumento de Turing bastante simple. Las personas que se categorizan como mediums, brujos o que pueden comunicarse por el mar, ¿ya realmente están sintiendo algo? Eso no impide que las personas que no lo hagan no se consideren inteligentes, sino le impedirá a una máquina considerarse inteligente porque pueda aplicar su limitado rango de perceptores que tiene. Ya para terminar, en ese año Turing pronosticó que una máquina con una capacidad de datos de 10 a la 9 elevado a la 9 bytes, es decir, más o menos un gigabyte moderno, sería la primera máquina que realmente es consecuente en poder pasar un Turing test de manera efectiva. Y esto, para haber sido publicado en 1950, hace ya 75 años, es bastante curioso que Turing haya acertado, porque en efecto, en la era moderna de los gigabytes, los Large Language Models han sido capaces definitivamente de sobrepasar el test de Turing, al igual que sobrepasar otra serie de test matemáticos, analíticos y lógicos, simplemente basado en la lógica de los LLMs, que es una predicción correcta de palabra tras palabra. Bueno, en este video vamos a hablar del análisis de Deep Learning, del artículo de Deep Learning de Lee Kohn, Bengio y Hita del 2015, donde se plantea como principal problemática digamos, el desafío de lograr que la inteligencia artificial pueda aprender directamente de los datos en bruto sin la necesidad de la intervención del ser humano, bueno, sin la intervención constante del ser humano para diseñar futures, etiquetar de forma intensiva o realizar ajustes manuales. Como conceptos centrales tenemos que se tratan las redes neuronales recurrentes, que son claves para procesar secuencias como lenguajes o series temporales, los gradientes y retroprogramación, redes convolucionales, que son enfocadas a imágenes, aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo, los pesos, que son los parámetros ajustables que definen la función de entrada y salida de los modelos, y Long Short Term Memory, o por sus siglas LSTM, que es una extensión de las redes neuronales recurrentes que incorpora mecanismos de memoria. Las contribuciones que nos dio este artículo como tal es que las redes convolucionales con la visión por computadora nos ayudan a hacer análisis de píxel a píxel y reconocimiento de objetos, que la aplicación de la IA en procesos biológicos como el análisis del ADN o la reconstrucción de circuitos cerebrales impulsó todo el tema biológico, que los avances en reconocimiento de caracteres y su superioridad frente a técnicas clásicas de tareas como OCR, entonces se hace ahí un pequeño paralelismo entre los métodos que se solían usar y los que ahorita se usan con inteligencia artificial. Y la discusión de cómo integrar la lógica y el sentido común en modelos de aprendizaje profundo para que se asemejen más al proceso que hace el cerebro humano.
¿Qué limitaciones se identificaron? Dentro del artículo se menciona que se necesitaba para esta época una gran capacidad de almacenamiento y procesamiento, que solamente es accesible mediante GPUs muy avanzadas para la época y con grandes infraestructuras que eran bastante costosas. Que también se planteó la problemática del aprendizaje no supervisado, que para esta época solamente estaba iniciando esta tendencia, y la limitación en la capacidad de razonamiento y generalización de los modelos de inteligencia artificial. Algunos modelos que comparamos que actualmente se están usando son DeepStream, que ayuda al procesamiento de video en tiempo real de objetos y detección de vehículos autónomos y demás. DALL-E, que es una inteligencia artificial de generación de imágenes a partir de texto. ChatGPT, Gemini y Llama de Meta. Estos tres modelos que son modelos de lenguaje, los cuales nos permiten hacer razonamiento, responder preguntas complejas, redactar textos y resolver tareas en múltiples áreas del conocimiento. AlphaFold, que nos ayuda en la predicción de estructuras proteicas. Y como último, Tesla Mobile Eye, que nos ayuda en la conducción asistida y autónoma. Este modelo reconoce objetos, peatones, señales de tránsito y obstáculos, categorizando elementos de la escena en tiempo real para orientar la navegación y seguridad de los vehículos. Entonces estos son como los... Buenos días, el día de hoy les voy a hablar sobre el paper Attention is All You Need, que habla como tal sobre el modelo Transformer. Este paper fue publicado como tal en el año 2017. A partir de ahí pues tuvo toda una revolución dentro de la industria de la inteligencia artificial, principalmente por el modelo Transformer. ¿Qué sucedía anteriormente? Antes del modelo Transformer manejaban redes recurrentes. ¿Qué significa? Que identificaba las palabras una a una. Eso lo hacía un poquito más lento y quizás un poquito más costoso dentro del tema computacional, ¿sí? Lo que implementó este modelo Transformer como tal fue la opción de multicabeza. Significa que ya no se mira la palabra una a una, sino que se dispara como tal en varias cabezas para identificar toda la palabra, toda la oración a la vez. Eso por un punto. ¿Qué quiere decir? Que con ese nuevo modelo, por ejemplo, una frase de el gato va al parque relaciona tanto el gato como el parque a la vez, ¿sí? Incluso si está de primeras o está de última la posición de la palabra, lo relaciona con esta nueva manera. Resulta que para mantener pues la oración, ¿sí? Y que tuviera sentido como tal, porque no es lo mismo decir el gato persigue al perro que el perro persigue al gato, cambia como tal. Entonces dentro del lenguaje, para mantener esa esencia, lo que se hizo fue que se normaliza como tal las palabras y se guarda dentro de un vector. Es así como se mantiene la posición de la palabra y se analiza, o bueno, se procesa todo a la vez, manteniendo la posición de la misma palabra. Adicionalmente se definió un concepto que es la atención, ¿sí? Que es prestar y llevar todo el procesamiento hacia un punto. De esta manera pues resulta ser un poco más económico dentro de los costos de procesamiento y resulta ser mucho más práctico. Es ahorita uno de los mecanismos y de los modelos que utilizamos hoy en día. A partir pues, del 2017 eso fue toda una revolución debido a su practicidad. Hay un dato que se maneja, y es que debido a que las palabras son muy altas, se normalizan, ¿sí? Con el objetivo de poderlas operar y que matemáticamente no sean muy loco operar tantas palabras. Podemos concluir que hemos tenido un avance importante en cuanto a IA se refiere, pasando desde la teoría de Alan Turing, donde nos planteaban que las máquinas podían pensar, lo cual para él se podía demostrar en los experimentos donde personas tenían conversaciones con una máquina y un porcentaje de ellas no se enteraban de lo que estaba pasando, pero realmente no había un pensamiento profundo de la máquina.
en contraste con los modelos planteados con LeCun, Benyu y Hinton, donde los modelos de ellos realmente ya hacían predicciones precisas, alcanzando aplicaciones técnicas y tecnológicas, lo que han ayudado a la innovación en sectores como el automovilístico con sus carros que se conducen solos, por poner un ejemplo. Y dando un salto a los LLMs, donde Vaswani, con su modelo basado en la autoatención, permitió no solo bajar el costo de los mismos, sino aumentar el campo de aplicación de los modelos, teniendo la posibilidad ahora de interactuar con agentes eficientes. La IA y la matemática están jugando un papel fundamental en el manejo de los datos y de cómo llevamos los negocios. ¿Qué piensan que va a pasar en el futuro?